Muy buenas tardes. Una vez más estamos continuando con esta serie de los evangelios y este día estamos viendo lo que es el evangelio de Marcos. Hoy vamos a ver el capítulo 5 de Marcos y vamos a iniciar dando gracias a Dios porque hay mucho que comentar acerca de este capítulo. Señor, te damos gracias, mi Dios Padre, porque tú eres nuestro Dios, nuestro Salvador, el Todopoderoso en nuestras vidas. Nos ponemos delante de tu presencia para ser ministrados conforme a tu palabra en estas enseñanzas que estamos compartiendo, Señor, contigo acerca de los evangelios. Nos ponemos en tus manos, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El evangelio de Marcos en su capítulo 5 tiene 43 versículos. Los temas abordados, mencionados en este capítulo 5 son, así, en ese título, el endemoniado gadareno, dos milagros de sanidad, que se identifica una mujer y una niña identificada como también la hija de Jairo. Los personajes que aparecen en este capítulo son Jesucristo, un hombre con espíritu inmundo o endemoniado, así se le conoce, el endemoniado gadareno, la mujer enferma, Pedro, Jacobo, Juan, la niña que falleció y sus padres. Vamos a comentar esta pequeña introducción para entrar en el entorno o conocer el entorno en el cual se estaban dando estos acontecimientos, en donde el Señor Jesucristo, como siempre, nos enseña muchas cosas y nos muestra muchas cosas. Le comento lo siguiente: nuestro Señor Jesucristo no solo demostró gran poder, sino también una gran compasión, una gran compasión. Por eso precisamente hizo todas las cosas que hizo. Aprovecha la necesidad de las gentes para manifestar su poder y dar testimonio alrededor de quién era Él, ¿sí? Y aquel que había venido. Cuando ejerció pues su poder sobre la naturaleza, sobre los demonios, sobre la muerte, lo hizo precisamente en ese sentido: tener compasión, demostrar su compasión hacia todo tipo de personas. Y esto es algo muy importante que deseo enfatizar: hacia todo tipo de personas. No importando su situación, no importando cuál sea su situación, pero aquí lo importante es necesario salir precisamente de ese estado en que se está viviendo. Dios no hace acepción de personas, ni excepción de personas. Esto es, Dios no tiene favoritos ni hace menos a nadie, pero desea que salgamos de la situación en la cual se pudiera estar viviendo. En este capítulo, el capítulo 5, presenciamos la liberación de la esclavitud de una persona que no tenía prácticamente ya voluntad, una enferma quizás rechazada por el tipo de enfermedad que estaba viviendo, y también una niña que es resucitada por el mismo Señor Jesucristo. Los rabinos de esta época consideraban inmundas, por ejemplo en el caso de la mujer, pues a este tipo de personas, y también a aquellos que estaban o se consideraban endemoniados o tenían una enfermedad psiquiátrica, pues los relegaban también. La gente pues de la sociedad en ese contexto las evitaba. Eso es lo que acontecía. Jesucristo, en cambio, Jesucristo, haciendo la diferencia, se acercó precisamente y con más prioridad a este tipo de personas que eran rechazadas por la sociedad. Jesucristo pues se acercó a cada persona y ayudó a cada uno según su necesidad. Pero también nosotros podemos notar en este mismo capítulo, se dan los dos casos, pero en otros capítulos vamos a ver también esta situación, de que a algunos les dice que no digan nada y a otros les menciona que vayan y lo cuenten, ¿sí? Y lo cuenten. Esa es una gran diferencia. Ahora, dependiendo de qué dice que sí lo cuenten o dependiendo de qué dice que no lo cuenten. Lo vamos a analizar, pero todo está en el contexto social en el cual se está realizando esa manifestación del Señor Jesucristo, y que es necesario que la cuenten o es necesario que por el momento se queden callados. Vamos pues a la primera parte de este capítulo 5, que son los versículos del 1 al 20, que habla precisamente de esa historia del endemoniado gadareno, así se conoce, y leamos con atención lo que va aconteciendo, lo que se narra en la historia acerca de este hecho que tiene precisamente una gran enseñanza para todos nosotros. Dice la palabra de Dios, Marcos capítulo 5, versículo 1. Vinieron al otro lado del mar, el mar de Galilea,
a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida, inmediatamente vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía morada, o sea, vivía en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas. Grillos es como, vamos a ser esposas, había sido atado con grillos y cadenas, tanto en el pie como en las manos, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y noche, andaba dando voces en los montes, gritando pues, y en los sepulcros, e hiriéndose también con piedras. Cuando vio pues a Jesús, vemos la escena, imaginemos la escena, cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz, esto es, gritando, dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque Jesús le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y entonces el Señor Jesucristo le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió aquello que tenía gobernada la vida de este ser humano, le contestó o le respondió diciendo: Legión me llamo. O sea, haciendo énfasis o haciendo referencia a que una legión se conocía en los soldados como un grupo de 6,000 soldados. Lo que hace referencia a que eran muchos espíritus inmundos que tenían atado a este hombre, ¿no? Dice: Legión me llamo porque somos muchos. Versículo 10. Y le rogaba de repente, después de haber preguntado: ¿qué tienes contra nosotros? Y después de contestado que somos muchos, dice: y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Le rogaron los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000, y el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero, mar de Galilea, ¿no? Y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Imagínense la escena, los 2,000 cerdos ahí flotando en el agua. Vienen a Jesús y ven también al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión. Ahora, ¿cómo lo veían? Después de haberlo escuchado gritar y golpeándose con piedras y atándolo con grillos en los pies, en las manos y con cadenas, y se soltaba, y dice que desmenuzaba esas cadenas. Ahora lo vieron, escuche bien, y ven al que había sido atormentado el demonio, que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal. Y entonces tuvieron miedo. Y les contaron, dice el versículo 16, y les contaron los que lo habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio, y lo de los cerdos, versículo 17. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Versículo 18. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo lo siguiente, le dio una instrucción: vete a tu casa, vete a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue, ¿sí?, haciendo caso, obedeciendo a la instrucción del Señor Jesucristo, y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho con Jesús, o había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Decápolis, una población de 10 ciudades, ¿no? Decápolis, 10 ciudades. En este, vamos a decir,
pasaje bíblico pueden venir varias preguntas a nuestra mente. Del versículo 1 al versículo 20 podemos tener, de este capítulo 5, podemos tener varias preguntas de estos precisamente hechos narrados en Marcos. Por ejemplo, un hombre endemoniado, ¿cómo? Que rompía las cadenas. Es difícil romper cadenas. Tenía una legión. Ahora, después de haber sido liberado, sanado de esa condición, ¿por qué echaron fuera al Señor Jesucristo? Ahora, ¿por qué también el Señor Jesucristo en unas ocasiones decía que no lo dijeran a nadie y en esta ocasión mandó a este hombre sanado de su condición que lo contara? Estas pues son preguntas que nos podemos hacer cuando leemos este pasaje bíblico y hoy estaremos contestando estas preguntas que nos podemos hacer. Primero que nada le explico lo siguiente. Gadara era la capital de la provincia romana de Perea. Ahí tenía, pues ya ve que Roma tenía muchas colonias que había conquistado y su gobierno prácticamente se había extendido y los habían hecho tributarios. Entonces Gadara era la capital de la provincia romana de Perea. Se menciona en Marcos como la región de los Gadarenos, ¿sí? Así se conocía. Era identificada esta ciudad por las ruinas de Quersa, situadas al sur de la ribera oriental de dicho mar de Galilea. Estamos hablando alrededor del mar de Galilea, frente a Magdala, precisamente dice un comentario, a unos 8 kilómetros del lugar en donde el Jordán se precipita hacia este lago llamado mar de Galilea. Esta zona, escuche bien porque esta es una de las, vamos a llamarle, de los factores importantes por el cual el Señor Jesucristo dijo que sí lo contara. Esta zona predominantemente era habitada por gentiles, los cuales no tenían prejuicios religiosos. O sea, ni conocían que iba a venir un Mesías, pues. Ellos no tenían prejuicios religiosos, pero sí nos damos cuenta que sí tenían una perspectiva netamente materialista. ¿Por qué digo esto? Sigamos adelante. Mire, le explico por qué. El que una persona... Ahora, también le voy a explicar qué causó o qué situaciones pueden causar que esta persona pudiera estar poseída por una legión de demonios, ¿no? Le explico entonces. El que una persona sea poseída por un demonio, o muchos de ellos, como en este caso, no es una situación muy común. No es una situación muy común. Para que suceda algo así, y aún en nuestros tiempos pueda acontecer y pueda ser el caso, es debido a que las propias personas con conocimiento de maldad, pues practican ocultismo. Aunque la mayoría son charlatanes, solamente han hecho de esto su modo de vida para cobrar dinero, ¿verdad? Algunos sí, precisamente sí, practican la maldad y con toda conciencia, ¿no? Y una decisión de estar en contra de todo lo establecido por Dios. ¿Qué es lo que hacen estas personas? Bueno, algunos que son charlatanes, otros que no son charlatanes. Bueno, pues la clásica lectura de mano, lectura del iris, lectura de las cartas, echar el tarot, brujería blanca o negra, es exactamente lo mismo. Otros abren puertas por medio de estar bajo la influencia de las drogas. Pero escuche bien lo que le voy a comentar, La mayoría de los casos no son posesiones de espíritus inmundos o ¿cómo le llaman? De cuestiones del mal, pues sí, de demonios. Porque también existe la situación de que sean enfermedades psiquiátricas. La enfermedad psiquiátrica sí existe, es una realidad también. Así como de repente nos enfermamos de los riñones, y bueno, gracias a Dios no es muy común, pero una gente se puede enfermar del corazón, de los riñones, del estómago, de muchas cosas,
del sistema nervioso, del sistema digestivo, de las enfermedades respiratorias, también hay enfermedades relacionadas con el cerebro. También hay enfermedades relacionadas con el cerebro que son enfermedades psiquiátricas, así le denominan. Ahora, ¿por qué vienen estas enfermedades psiquiátricas? Pues por temores excesivos, angustias excesivas, depresiones, también por el influjo de las drogas, ¿sí? Alcohol, drogas. Enfermedades también que pueden ser heredadas. Y el enemigo, aunque no es posesión, el enemigo aprovecha precisamente estas enfermedades para traer confusión, para traer desequilibrios, para traer miedo, para precisamente traer conflicto y falta de paz y temores en una familia. Cualquiera que haya sido el caso de este habitante precisamente no tenía una enfermedad psiquiátrica porque el Señor Jesucristo le expulsó demonios, ¿no? Pero lo que sí podemos decir es que tenía amedrentados ahí a los pobladores precisamente de Gádara, ¿sí? De la región de Gádara. En este trastorno que él tenía, que estaba fuera de su voluntad, o sea, no estaba haciendo su voluntad, sino estaba esclavizado por los demonios, estaba poseído, actuaba sin sentido, pues, sin sentido lógico, sin sentido congruente, tanto que él mismo se golpeaba con piedras. Dice que dañaba los grillos y los brazaletes que le ponían tanto en los pies y las manos con las cadenas. ¿Cómo? Porque usted sabe cómo, mire, si usted a un animal salvaje que está fuera de control lo ata, él está peleando, está luchando y está dándole, aunque se está lastimando, está dándole hasta que, ¿sí? Quita aquello, a menos que sea pues, algo totalmente que no lo pueda, que no se pueda soltar. Pero si es una cadena, la va a estar dándole hasta que la va a tronar, ¿no? Entonces, en ese sentido, este personaje, el endemoniado gadareno, pues se hacía daño él mismo, y aunque lo encadenaban, él estaba dándole hasta que se desencadenaba. Una de las cosas por las cuales usted y yo, si hacemos el ejercicio, nos encadenamos, pues ya no le damos porque nos duele, ¿no? Y nos estamos lastimando y mejor le dejamos por la paz. Pero él no tenía conciencia, él seguía, todo lastimado, todo sangrado, pero él seguía hasta que se soltaba. Bueno, esa es una actitud totalmente incongruente que llamaba la atención de que algo estaba sucediendo en él, y precisamente sabemos lo que sucedió. Ahora, cuando el Señor Jesucristo le pregunta ¿quién eres?, la respuesta es legión, porque somos muchos. Ya le expliqué, este término hace referencia a un ejército que en aquella época era un grupo de 6,000. Lo que significa, y eso es lo que deseo enfatizar, cuando estamos leyendo nosotros esto, acuérdense que todo debemos obtener la aplicación espiritual de lo que Dios nos desea enseñar. El que haya quedado narrado que eran alrededor de 6,000 demonios que estaban controlando la vida de este ser humano, lo que nos está diciendo es que sufría una condición extrema, una condición totalmente extrema, que nadie ni nada lo podía liberar de ello. Pero acuérdese que para el Señor Jesucristo pues no hay limitantes, ¿sí? Y todo esto acontece pues para que los de alrededor, que sabían del caso y que era imposible que tuviera solución, y que nosotros mismos, hermanos, conozcamos que para Dios, como le digo, no hay nada ni nadie imposible. No hay nada imposible para Dios. Ni nadie se puede poner en contra de Dios. Bueno, que salga adelante, ¿no? Muchos se pueden poner en contra, pero pues van a ser destruidos. El Dios todopoderoso y creador de todas las cosas es y seguirá siendo aquel que tiene todas las cosas bajo su control. Y nada va a poder venir a estar por encima de él. Y eso es lo que nos está enseñando. Si el caso de este individuo que estaba con una legión de demonios en su vida, o sea, precisamente la gente sabía y escucharon lo que estaba aconteciendo. Y viene Jesús y toma control de las cosas y solución. Y ese mismo Jesús que hizo las cosas en ese momento, hace 2021 años aproximadamente, es el mismo de hoy, ¿sí? Para él no hay limitantes.
Si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? O sea, esa es la realidad. Para el pueblo de Dios, dice la misma palabra de Dios en el Antiguo Testamento, no hay maldición ni agüero. Dios es nuestro protector. ¿Qué vemos que acontece en esa legión, sí, que tenía atormentado a este individuo? Esa legión viene y se postra ante Jesucristo. Los 6,000 aproximadamente piden permiso al Señor, a un solo hombre, y el Señor les da permiso y les envía a un hato de cerdos, los cuales se ahogan en el mar. Aquí lo que está manifestando pues es la suerte, por llamarle así, que van a tener el diablo y todos sus demonios, ¿sí? Van a ser echados en el fondo, acá es el lago de fuego, el infierno, ¿no? Solamente es una sombra de lo que va a venir también para todos los que se ponen en contra de Dios. Y esa es la realidad. Están recibiendo precisamente pues su merecido. Sin embargo, en la vida del hombre llamado endemoniado gadareno, que prácticamente por testimonio y vamos a llamarle por compruebas fehacientes, pues era imposible que sucediera su liberación, que sanara pues. Pero sucede lo que ellos consideraban que era imposible. El Señor Jesucristo viene, le libera, es sano, le encuentran ahora en sus 100% actitudes cabales, vestido, sentado, y diciéndole al Señor Jesucristo, deja que vaya contigo. Dice, no. Al contrario, le dice Jesucristo, ve y cuéntalo a todos tu familia lo sucedido. Ahora, ¿por qué en esta ocasión sí pide que lo cuente y en otras ocasiones no? La respuesta es sencilla. Esa era, donde hizo este milagro, era una zona de gentiles. Ya lo había dicho, ellos no tenían prejuicios religiosos acerca de Jesús. Y su obra debería ser reconocida en todo lugar. Esa es la realidad. Ahí no había religiosos del judaísmo en donde estaban buscando para acecharle, no. Ahí recibían algo que era imposible, lo iban a recibir como algo extraordinario. Y por eso le mandó que los contara, porque no había prejuicios ahí, sino solamente iban a observar el acto e iban a decir algo grandioso y maravilloso sucedió aquí. Esa es la situación del por qué aquí sí le dice que vaya y lo cuente. Ahora bien, el detalle con esta ciudad de Gadara, ¿sí?, que sí estaban precisamente pues más interesados en las cuestiones materiales. ¿Qué aconteció cuando vieron a este personaje que ya tenían, que los tenía amedrentados y que ya tenían conocimiento de toda su situación? ¿Qué sucedió cuando le vieron bueno y sano, por llamarle así? Bueno, le pidieron que se fuera, que se alejara el Señor Jesucristo de ahí. ¿Por qué? Bueno, porque, fíjese bien, porque para ellos valió más la vida de los cerdos que la vida de un ser humano liberado. Esa es la realidad. Y hoy en nuestros tiempos, precisamente, y lo digo así con mucha meditación y con mucha hasta indignación, ¿no? De repente en nuestros tiempos empieza a valer más la vida de un animal que de un ser humano. En una ocasión le cuento lo siguiente. Por ahí iba caminando y por ahí escuché un grito de un señor. ¡Quítate de aquí, perro! ¡Ya! ¡Feo! ¡Asqueroso! ¡Quítate de aquí, por favor! Y se oyó el grito también de la señora. ¡Deja al perro! ¡Mejor vete tú! Así le contestó. Entonces, qué tristeza, ¿no? Qué tristeza que de repente... Es cierto que debemos de respetar a los animalitos, es cierto que necesitan su atención pero no valen más que un ser humano. Y en nuestra sociedad está llegando a eso. Tengamos cuidado que no tergiversemos el valor de lo que Dios ha establecido como orden. Todo es importante y todo hay que cuidarlo, pero la vida de un ser humano vale más. Tengamos cuidado con nuestras filosofías de repente totalmente aberrantes, ¿no? Ahora,
¿Por qué le digo también que aquí no había problema que el Señor Jesucristo dijera, ve y cuéntalo? Bueno, era una región de gentiles. ¿Por qué le compruebo o en qué vemos que era una región de gentiles? Bueno, una muestra de esto es que tenían cerdos apacentando. Y para el judaísmo los cerdos eran animales impuros, no podían estar cerca de ellos. Y los gentiles pues no tenían esa cuestión religiosa, ¿no? Entonces no era un entorno totalmente del judaísmo porque estaban apacentando cerdos. Y los cerdos, pues imagínate, un pastor judío de cerdos no existía absolutamente. Una pregunta más que deseo responder y enfatizar. ¿Por qué le solicitaron que se alejara de sus entornos? Tristemente por tener una perspectiva que se está agudizando el día de hoy. Para unas personas ya en estos tiempos los animales tienen más valor que los seres humanos. Y eso también ahí aconteció. Qué enseñanza, ¿no? Para estas personas, pues, los habitantes de ahí de la zona de los Gadarenos, los cerdos representaban ganancias y prefirieron que el endemoniado siguiera en su misma condición que haber perdido a sus cerdos. El Señor Jesucristo, pues, solo está exponiendo el corazón de algunos. Esa es la realidad. Un ser humano vale más que cualquier otra creación de Dios que debe de cumplir los propósitos de Dios. Esa es la realidad. Bueno, terminamos hasta el versículo 20. Vamos ahora a la siguiente, en el siguiente, vamos al pasaje del mismo Marcos capítulo 5, pero ahora del 21 al 43, 2 sanidades hechas por el Señor Jesucristo. Ahora, si nosotros ponemos atención, dice otra vez, empieza a narrar que pasaron otra vez a la otra orilla del río. Y la otra orilla del río, bueno, a la orilla, no del río, del lago o del mar, como se conocía el mar de Galilea, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla del otro lado. Ahora sí vienen otra vez o regresan otra vez al ambiente del judaísmo. ¿Sí? Allá eran gentiles, ahora regresa otra vez al judaísmo, ¿sí? A un entorno judaico, pues, en donde había muchas personas que practicaban la religión oficial de Dios en aquellos tiempos. Pasando otra vez, el versículo 21, Jesús en una barca a la otra orilla, no dice río, ahí se me fue, se reunió alrededor de él una gran multitud y estaba junto al mar, el mar de Galilea. Y vino uno de los principales de la sinagoga, ahora sí, llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer, dice el versículo 25, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos, ¿sí? Y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando esta mujer escuchó hablar de Jesús, vino por detrás de entre la multitud y tocó su manto. Fíjese, esa acción, esa frase habla de que con todo, vamos a decir, con todo temor de que la fueran a rechazar, tanto la multitud como el propio Señor Jesucristo, pues tocó su manto de una manera, vamos a decir, discrecional, que nadie la viera. Porque decía ella para sí mismo, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida, después de que tocó el manto de Jesús, la fuente de su sangre se secó. Y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Fíjese, y no solamente del azote de la enfermedad interna, sino también del contexto con el cual le trataban aquellos seres humanos que supuestamente practicaban pues el judaísmo en el amor de Dios, pero que precisamente su religión los había alejado del amor por sus semejantes. Bueno, decía lo siguiente, luego Jesús, el versículo 30, luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo,
preguntó, ¿quién ha tocado mis vestidos? ¿Quién ha tocado mis vestiduras? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. O sea, algo diferente sintió él. Vamos a hacer. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que ella había hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. ¿Qué le contestó el Señor Jesucristo? Hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. ¿Qué es lo que vemos aquí, hermanos? ¿Qué es lo que vemos aquí? Una vez más, vemos la misericordia de nuestro Dios hecha públicamente, testificada ante muchos, ¿sí? Pero ahora, entre aquellos que se consideraban el único pueblo de Dios, ¿sí? De tal forma que por la problemática que estaba sufriendo esta mujer, era considerada impura para con sus semejantes. Así, le garantizo que era rechazada por su enfermedad. Sin embargo, reitero, su sanidad tuvo que darse públicamente para liberarla no solamente de su enfermedad, sino del azote de su enfermedad, sino también del azote de ser señalada, quizás de ser de la que la gente hacía escarnio de ella, como de muchos otros, y relegada de la sociedad por la misma causa. ¿Quién ha tocado mis vestidos?, dijo el Señor Jesús. Claro que él sabía quién era y quién fue, pero era necesario darlo a conocer públicamente. El Señor Jesucristo, una vez más comprobando lo que él mismo dijo para enseñanza de todos los que están ahí y de los que estamos acá. Misericordia quiero y no sacrificios, Mateo 9:13. Misericordia quiero y no sacrificios. Y libera a esta mujer, y su fe no solamente la sanó del azote de su enfermedad, su fe no solamente la sanó del azote de los vituperios de la gente y el rechazo de la gente, su fe le dio la salvación ofrecida por el Señor Jesucristo para tener entrada al Padre Celestial. Versículo 35. Mientras él aún hablaba con esta mujer y dando testimonio de la obra que había hecho, vinieron de la casa del principal de la sinagoga, esto es de Jairo, diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego de que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, le contestó así a Jairo, no temas, cree solamente. Y no permitió, enseguida y cuando se dirigió ahora sí a la casa de Jairo, no permitió que le siguiese nadie, sino solamente Pedro, Jacobo y Juan, su hermano. Vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Una vez más repito, ¿y qué llegó? ¿Cuál es la escena que encontró ahí? Bueno, vio el alboroto y a los que lloraban y se lamentaban mucho. Ahora, ¿qué es lo que estaban haciendo? Llorando así, y se lamentaban mucho por la muerte de la jovencita, de la niña. ¿Ok? Fíjense bien, el cambio de actitud. Escuche bien, el cambio de actitud. ¿Y por qué el cambio de actitud? Vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaron de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la niña y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña y tomando la mano de la niña le dijo, Talita cumi, Talita cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba
tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Y en este punto, el versículo 43 dice lo siguiente, escuchen ahora, a diferencia de lo que sucedió con el endemoniado gadareno. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. Aquí estaba en un entorno judaico prejuicioso totalmente, donde había por ahí, sí, como dicen, las paredes oían, había personas que le estaban espiando para ver qué hacía. ¿Qué es lo que aconteció aquí, hermanos? ¿Qué es lo que aconteció aquí? Jesús cruzó de nuevo el mar de Galilea. Jairo se presenta ante él, se postra. Jairo era el jefe de la sinagoga local. A este Jairo, a este personaje, le conocía mucha gente, le conocían asistentes a la sinagoga, le conocían jefes de otras o encargados de otras sinagogas, le conocían fariseos, le conocían sacerdotes, entre otros. Pero él llegó y se inclinó ante el Señor Jesucristo. ¿Qué significaba esto? Y que fue ejemplo para muchos, porque muchos lo presenciaron. Bueno, fue una reverencia en donde le demostró respeto y adoración al que estaba enfrente de él, el Señor Jesucristo. Este hombre que entró en una situación muy apremiante, pues en esa situación, ¿cómo estaba su actitud? Su niña estaba enferma, prácticamente estaba muriendo. Y este hombre estaba, vamos a decir, confundido, temeroso, en angustia, y no podía, ya como último recurso, que a muchos también de repente pues les toca y no les queda otra más que voltear hacia Dios, no podía sino solo apelar a aquel de quien había escuchado muchas cosas. Cuando vinieron ya de su casa y le dijeron, ya no molestes más al maestro, tu hija ha muerto, las palabras del Señor Jesucristo que le dijo en medio de esta crisis aumentada porque le llegó esta noticia, ¿qué fue las palabras que le dijo? No temas, cree solamente. Y esas palabras que el Señor Jesucristo mencionó ahí, no temas, cree solamente, están vigentes hoy. Las situaciones que cualquier persona puede estar pasando, sean, vamos a decir, momentáneas, o sean muy difíciles y de gran incertidumbre de lo que pudiera venir, el Señor Jesucristo sigue diciendo, no temas, cree solamente. ¿Por qué dijo estas palabras el Señor Jesucristo a Jairo y que es para todos nosotros? En estas palabras que Jesús dijo, encontramos esperanza, encontramos promesas y, como le digo, están vigentes en nuestro tiempo. No olvidemos, Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, es fuente de toda esperanza y de toda promesa. Y como vimos en la primera parte del versículo 1 al 21, ¿sí? Nada se puede interponer a su voluntad, ni aún una legión de demonios. ¿Se fijan? ¿Quién es nuestro Dios? ¿Quién es nuestro Señor? ¿Quién es nuestro Salvador? Cuando llegaron, pues, ahora, yo quiero tomar, porque pues, hay que comentar todos los aspectos. Aquellos que estaban llorando y gimiendo y lamentándose a grito, que después se burlaron de él, ¿por qué cambiaron? ¿Por qué cambiaron el cassette, por llamarle así? ¿Por qué cambiaron de repente de lamentarse y gemirse y llorar a grito abierto, ahora a burlarse del Señor Jesucristo? Le explico. Cuando llegaron a la escena del Señor Jesucristo, vieron lo que se acostumbraba en ese contexto histórico. Se escuchaban fuertes lamentos y llantos. Ahora, en ese tiempo era una costumbre contratar a algunas personas que tenían el oficio de plañideras. ¿Qué eran plañideras? Personas que se contrataban precisamente para llorar, gemir, gritar sobre un cadáver cuando había fallecido alguien. Eran contratadas. ¿Por qué? Porque era una costumbre que la falta de lamentos y llantos en un funeral era la peor desgracia y deshonor. Tenía que haber gemidos, tenía que haber llanto, tenía que haber gritos de desesperación, demostrando, ¿verdad?, ese amor para con el personaje que acaba de fallecer. Pero
en un sentido totalmente descontrolado. Y como le digo, ese trabajo era plañera, el trabajo de plañera, las plañerías, y les pagaban plañideras, y los pagaban los familiares y los amigos. Es por eso que de repente, de cambiar de lloro, de gemido, de aparentemente gritar un sufrimiento, ahora cambian a burlarse del Señor Jesucristo. O sea, de repente, las plañideras empezaron a burlarse del Señor Jesús cuando dijo: la niña no está muerta, sino duerme. Las plañideras empezaron a burlarse por esta situación, pero el Señor Jesucristo solamente hizo referencia a aquello, ¿sí? Que acuérdense que le llama también que dormiremos en el Señor cuando fallezcamos. ¿La niña estaba muerta? Sí, claro que sí. Pero Jesús usó la imagen, ¿sí?, de dormir precisamente en que esa condición de que una persona fallezca solamente es una condición temporal espiritualmente hablando, y que será restaurada yendo a la misma presencia de Dios. Ahora, Jesucristo toleró la impertinencia de la multitud porque quería enseñar una importante lección acerca de mantener la esperanza y la confianza en Él. Hoy en nuestros días, hermanos, es lo mismo. Muchos en el mundo se ríen de las cosas que dice Dios porque le parecen ridículas, les parecen incongruentes, les parecen del siglo de pasado. Eso no es para mí, dicen. Pero a la hora de la realidad, en donde un familiar fallece o viene una situación adversa, entonces el lloro y la desesperanza. Y muchos de ellos hasta culpando a Dios. Vemos pues una frase también que el Señor Jesucristo hizo después de que se burlaron, pues para testimonio de todos ellos. Le dijo una frase a la niña, le habló a la niña fallecida y le dice: Talitza koumi, talita koumi, ¿sí? Esta expresión es una expresión en arameo, que era uno de los idiomas originales de Palestina. Significa, la misma escritura lo define, niña, levántate. Los discípulos no solo hablaron arameo, sino tal vez también griego, y sabían, obviamente, la lengua original, hebreo. ¿Por qué? Porque el mandato de Dios era ir a más ciudades a compartir el mensaje de la salvación. Termino con esto, hermanos, termino con esto. El Señor Jesucristo no solo demostró su gran poder, sino también una gran compasión por todo ser humano. Cuando el Señor Jesucristo ejerció poder sobre la naturaleza, ¿se acuerdan cuando iban en la barca y calmó los vientos? Hoy demuestra su poder sobre los demonios, demuestra su poder sobre la muerte. Y todo esto lo hizo por compasión hacia cada uno de ellos. Un endemoniado, una enferma y hasta los familiares de la niña muerta. Tuvo compasión de ellos, ¿sí? Los rabinos de ese momento, de ese tiempo, de esa época, consideraban inmundas a estas personas. La gente de la sociedad las evitaba, principalmente el judaísmo, ¿no? Pero nuestro Señor Jesucristo se acercó a ellas, hizo su obra grandiosa y maravillosa a ellas. Y no solamente, fíjese bien lo que acabamos de leer en el capítulo 5 de Marcos, no solamente a los del pueblo de Dios, sino a aquellos que supuestamente no eran pueblo de Dios, los gentiles, como lo hizo con el endemoniado Gadareno. ¿Se fija? Jesús va a la necesidad no importando la situación de las personas, pero eso sí, su mano poderosa, su intención, su amor, su misericordia, su bondad, su compasión, desea precisamente sacarnos de esa condición en la cual algunos siguen viviendo y en la cual muchos vivíamos antes. Qué grandes enseñanzas recibimos en el Evangelio de Marcos y en todos los demás, pero hoy estamos hablando y hablamos del capítulo 5 de Marcos. Espero haya sido de gran edificación para su vida. Que Dios les bendiga.